En resumen de lo que hemos estado hablando hasta este punto, estamos discutiendo acerca de la doctrina de la justificación. Primero establecimos, o consideramos la definición de esta doctrina que básicamente es, em, un acto divino por el cual Dios declara a pecadores culpables justos, únicamente por gracia y por la persona y obra de Cristo. Después consideramos acerca de la necesidad de que el pecador sea justificado y ahí consideramos la importancia de esta doctrina. Posteriormente, pasamos a hablar acerca de si el hombre puede ser justificado por medio de las obras y vimos que la Biblia responde contundentemente que no hay manera en que el hombre pueda ser justificado. Pasamos a hablar acerca de la fe, cómo se obtiene la fe y quiero que lleguemos a este punto, ¿no? Eh, ¿En qué momento se recibe esta fe salvadora o en qué momento el pecador es justificado? Ok, sí, para empezar a abordar este tema, tenemos que comprender primero más que nada que la fe es dada por Dios. No es algo que nace de nosotros mismos, como nos enseñan las películas desde chiquitos, ¿no? Que Ujú, solo si crees sí, y que ese creer nace dentro de ti y puedes hacer lo que tú quieras. No, es un don de Dios. Y esto lo afirman las Escrituras en Efesios 2:8 al 9, que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, aquí nos confirman las Escrituras que no procede de nosotros, es dada por Dios. ¿Por qué? Para que toda la gloria sea para ujú, Dios. Pero, ¿cuándo es que ocurre este evento en específico? Que lo podamos identificar en una línea de tiempo. Bueno, las escrituras también nos dan esta respuesta. En Efesios 1, versículo 13 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa. ujú, Ok, entonces vemos aquí que empieza o el momento clave en la línea del tiempo es cuando oímos el Evangelio, el mensaje de la verdad. Y es este mensaje que es el que debemos de estar atentos a escuchar. Y tengo aquí un extracto de el pastor Voddie Baucham que me encanta mucho y me impactó bastante cuando lo escuché en uno de sus sermones. Un resumen de lo que es este mensaje de verdad, de que Dios creó el mundo y puso al hombre dentro de este mundo y le dio un mandamiento ujú, y le prometió vida si lo guardase y muerte si no. Y no guardó el mandamiento. Y por causa de el pecado entró al mundo ujú, y a través de este pecado, la muerte. Por tanto, todo ser humano hereda esta naturaleza pecaminosa y esta naturaleza produce más y más pecado. Nos encontramos culpables frente a un Dios santo y justo. Y conforme somos hechos en su imagen, deseamos su justicia. Pero el problema es que si Dios nos da justicia, todos morimos. morimos. Mas Dios en su infinita bondad y justicia envía a su Hijo, el cual no es nacido de Adán, por tanto no es heredero del pecado como nosotros. Y él obedece la ley de Dios perfectamente hasta la muerte, y voluntariamente decide pagar la deuda que nosotros jamás pudiéramos pagar. Y Dios imputa nuestra iniquidad sobre él, y Cristo muere, clavando nuestros pecados en un madero, y resucita al tercer día, y así Dios imputa la justicia de Cristo a pecadores indignos, para que todo aquel que ponga su confianza en Cristo y renuncie a sus caminos,
sea salvado. Entonces, después de oír y haber creído en este mensaje, ahí es cuando tu fe, como nos dice la palabra, es sellada con el Espíritu Santo. Y ahora que ya obtenemos esta fe, sabemos cuando la recibimos, ahora ¿qué tenemos que hacer para poder preservar esta fe? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Y hemos de considerarla ampliamente, ¿no? Eh, realmente el hombre posee una capacidad de preservar esta fe, porque recordemos, o sea, tú lo citaste ahorita, la Biblia, la fe es un don de Dios, entonces es un regalo absoluto y definitivo, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ese es el mensaje. Entonces, si nosotros analizamos esta pregunta, la preservación de la fe no depende del hombre, sino de Dios. Hebreos 12:2 es un pasaje muy contundente, ¿no? Nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios es quien origina la fe, Dios es quien preserva la fe. Tenemos otro pasaje que también nos da luz, Filipenses 1:6, que nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, perfeccionará, ¿quién? Dios, hasta el día de Jesucristo. Entonces, imagínate si la preservación de esta fe o si la justificación de nuestras vidas estuviera en nuestras manos, como dijo el salmista, quien estuviera de pie. Durante muchos años yo fui del grupo de personas que creía de esta manera. La justificación es este acto que Dios da, esta declaración que Dios da, pero la hace al final de la vida del creyente, haciendo una evaluación de su desempeño. Si fue un buen cristiano, pues justificado. Pero si no fue un buen cristiano, pues tacha y reprobado, ¿no? Pero como tú lo citabas ahorita, en el momento en que el pecador reconoce su miseria y la necesidad de salvación y deposita esta fe que proviene de Dios y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, en ese momento se efectúa la justificación. En ese momento se es declarado justo. Ahora te hago esta pregunta. ¿Dios hace justo al pecador o declara justo al pecador? Lo declara justo. Lo declara justo, porque nosotros, si hemos de hacer un análisis a la luz de la escritura de quiénes somos después de haber venido a Cristo, la misma escritura dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿cierto? Entonces, de aquí se desprende mucha frustración de muchas personas, yo me incluyo. Eh, tristemente, yo conocí o Dios me mostró la doctrina de la justificación. Ya estamos hablando de casi a los 30 años, imagínate. Entonces yo crecí en un contexto cristiano, o sea, hijo de pastor, me sabía el himnario desde la cuna, entonces, pero qué esperanzador hubiera sido y qué alivio hubiera sido conocer el corazón del evangelio, que es la justificación por la fe sola, en esos momentos. Tú sabes, si la justificación dependiera de nosotros, hermano, ¿dónde estuviéramos? Ah, de joven, cuando nosotros lidiábamos con la naturaleza pecaminosa, que si hacemos esta aseveración, después de venir a Cristo, la seguimos teniendo. O sea, hasta que nosotros seamos glorificados, nosotros ya no tendremos relación con esta naturaleza pecaminosa y es por esta razón que nosotros seguimos pecando. Ahora,
En mis años de juventud era tan frustrante, que al lidiar con esta naturaleza caída y ver que el hombre no es capaz de obedecer a Dios como Él lo pide, ni cumplir su estándar, hacíamos promesas tras promesa y fallábamos o fallaba y se hacía esta promesa: Señor, te prometo que ya no lo voy a volver a hacer, recíbeme. Como explicábamos al comienzo, ¿no? Quiero reconciliarme contigo, he fallado delante de ti. Y si nosotros no comprendemos bien esta lucha que nosotros tenemos, porque sí, Dios, al venir a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios nos recibe, Dios nos perdona, Dios nos acepta, este, pero nosotros seguimos lidiando con esta naturaleza caída. Y si nosotros no conocemos lo que la Biblia nos enseña de cómo vivir, entonces nosotros podemos tener dudas con respecto a nuestra salvación, ¿cierto? No sé si a ti te pasó, pero en determinados momentos yo llegaba a dudar de que si realmente yo era salvo. Eh, en ocasiones llegamos a dudar de nuestra salvación y nos frustramos al ver de que nosotros queremos agradar a Dios, pero en realidad seguimos pecando. Entonces, yo cuando conocí la doctrina de la justificación, me hacía esta pregunta: ¿cómo puede Dios declarar justo a alguien que todavía es pecador? No sé si tú te lo has preguntado, pero puede ser tan frustrante. O sea, no entender, no comprender. Siempre va a ser un problema si nosotros vemos la Biblia desde un punto de vista emocional, pero la Biblia sí nos da luz acerca de ello. Para mí fue muy esperanzador escuchar esta frase que se acuñó, simul justus et peccator, que básicamente significa al mismo tiempo justo y al mismo tiempo pecador. Y esta aseveración la acuñó Lutero. Y esta fórmula ha sobrevivido hasta el día de hoy. Y básicamente él dijo que un creyente es al mismo tiempo justo y pecador. Pero nosotros no queremos escuchar lo que dice Lutero, ¿no? Nosotros queremos escuchar lo que dice la Biblia. Entonces, allá en el capítulo 7 de Romanos, es un pasaje también que da tanto alivio, porque encontramos la narrativa del apóstol Pablo hablando acerca de esta lucha que él tiene con el pecado. Se puede estar en discusión en qué momento de la vida del apóstol Pablo él escribió esto. Este, Muchos abrazan esta idea de que fue al final de su carrera. Entonces, él dice que dentro de él hay una lucha, y hasta él lo menciona de esta forma, ¿no? O sea, yo no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Yo me deleito en la ley de Dios, pero mis miembros quieren pecado, parafraseando, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo llega a una declaración que nos identifica a todos, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y tan simple y como termina esa declaración, él dice: pero gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, quien Él nos ha librado de la muerte. Y cuando comienza el capítulo 8, y recordemos que inicialmente no había estas divisiones de capítulos ni versículos, o sea, era una carta y una carta se lee de corrido, ¿no? En el capítulo 8 ya para nosotros encontramos esta declaración: por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, regresando a la frase que Lutero acuñó, no es extra bíblico, o sea, sí, es algo que la Biblia enseña. O sea, somos justos, pero al mismo tiempo también somos pecadores. Entonces, somos justos en virtud a la obra de Cristo. Somos justos porque Dios ha declarado justicia,
pero por medio de Cristo, no por justicia propia. O sea, esta justicia es externa y por medio de esta justicia podemos estar de pie delante de Dios perdonados. Pero nosotros todavía no hemos sido perfeccionados y es por eso que nosotros todavía seguimos pecando. Coméntame un poco acerca de cómo fue tu experiencia con la lucha que tuviste con el pecado y cómo ahora puedes comprender, teniendo luz de la doctrina de la justificación por la fe sola, cómo se relacionaba ello. Sí, pues como tú estás mencionando, en la Biblia nos es claro, ¿verdad? Si alguien dice que no tiene pecado, miente, ¿verdad? Ujú, Imposible, ahí encontramos en Primera de Juan. Y hace otras aseveraciones todavía más severas en línea a eso. Pero lo que podemos ver es la gloriosa verdad de que al ser salvos, al ser justificados, Dios, mediante el Espíritu Santo, rompe el poder del pecado en ujú, nuestras vidas. Y ahora pasamos de ser esclavos, que estábamos bajo el control del pecado, a estar bajo el control de Cristo. Y eso también lo que sucede es que ahora luchamos con el pecado. ujú, Pero algo que tenemos que mantener en perspectiva es que el creyente lucha con el pecado, pero el no creyente se deleita en sus pecados. Y esto lo puedes ver, vete a cualquier sitio, empieza a hablar con gente que no son creyentes, se están acordando de la borrachera que se pusieron en el fin de semana. ujú, Tú vas a la cancha a jugar deportes y están hablando de con cuántas mujeres se acostaron, ujú. ¿verdad? Sí. El no creyente se deleita, es su gozo ese pecado, Sí. pero el creyente está en una lucha diaria contra esos pecados. Viene un pensamiento que no tiene lugar en la vida de un creyente y rápido te llenas de como de un terror, de un coraje contra ese Ujú. pensamiento Sí. que te lleva al arrepentimiento, te lleva a oración a Dios, Ujú. ayúdame, líbrame de esto, de estos pensamientos. Y es hasta el punto que podemos hasta aseverar, acabo de escuchar el pastor Jeff Durbin lo dijo la semana pasada, pero nuestro pastor también lo ha dicho en uno de los sermones pasados. Si tú no estás luchando con el pecado, si Ujú. no te llena de un asco Ujú. cometer el pecado, y esto es fuerte, dijeron, no eres cristiano. Ya es tiempo que dejes de pretender, deja de vivir en una mentira, tienes que aceptar, no eres cristiano. Lo que tú tienes que hacer es orar por misericordia a Dios que te salve. Ujú. Entonces, lo que yo les puedo decir a nuestros oyentes, busca dentro de ti cuando viene el pecado, cuando viene la tentación y caes, ¿qué es tu respuesta? ¿Qué es la postura de tu corazón? Ujú. ¿Un coraje, un desprecio por lo que acabas de hacer? Eso es lo que caracteriza a un creyente de verdad. Sí. Entonces, si nosotros consideramos cómo puedo saber si tengo la fe salvadora o cómo puedo saber si soy justificado, vaya, pudiéramos decir es tan complejo, ¿no? Porque esto es una obra de Dios, pero la Biblia también nos da luz. Entonces, Jesús nos dijo, por sus frutos los conocerás. Una persona que tiene la fe salvadora, una persona que ha sido justificada, como tú lo decías, es una persona que ha venido a Cristo en arrepentimiento. Ah, si brevemente consideramos el arrepentimiento, ¿no? Que es un cambio de mente que se ve reflejado en un cambio de acciones, y tú te autoanalizas, y si tú dices, realmente yo odio lo que antes amaba, o continúo amando eso que Dios odia y detesta, eso es un buen indicativo. También la Biblia nos dice que la fe salvadora
produce una transformación y yo pienso que esta transformación debe ser inmediata. No debe ser, aunque sí, o sea, es un camino gradual la santificación, pero Cristo te llama, eres nacido de nuevo, eres perdonado y todo cambia. Todo cambia, o sea, ya no puedes seguir siendo el mismo y entonces nosotros podemos encontrar indicativos que nos pueden dar luz de si realmente yo soy hijo de Dios, si he sido perdonado. No sé tú qué otro indicativo pudieras apuntar, pero nosotros vemos que sí, bajo la luz que la Biblia nos da, nosotros podemos darnos cuenta realmente si hemos recibido el perdón de Dios. Ahora, quiero que hagamos algún llamado a las personas que nos escuchan y que tal vez están lidiando con culpabilidad, están lidiando con pecaminosidad, están lidiando con ser aceptados con Dios. Tal vez alguien de los que nos escuchan sienta esa necesidad de reconciliarse con Dios. ¿Qué le dirías en base a todo lo que hemos platicado hasta este punto? Bueno, sí, es recordarles, como acabamos de decir ahorita, ¿no? Que el hecho de que tú estés luchando con el pecado debería de animarte, Ujú, porque muchas veces como creyentes pensamos, Señor, ¿por qué sigo pecando? ujú, ¿Por qué sigue pasando? Como decía Pablo, ¿verdad? ujú. Miserable de mí, lo que Miserable. hago, lo que no quiero, ¿verdad? Ujú, Entonces, si estás en esa lucha con el pecado, eso te debe animar, porque eso significa que ujú, tú estás siendo conmovido por el Espíritu Santo y llamado a atención y llamado al arrepentimiento de esos pecados. Y como nos dice en el libro de Juan, que demos frutos en mantenernos en arrepentimiento. ujú. Entonces es una postura continua del creyente de que se va a encontrar en arrepentimiento, Sí, porque vas a caer, sí, pero cualquiera que confiesa su pecado, Dios es ujú. fiel para Sí, perdonarlo. completa. Entonces, eso nos debe animar. Preocúpate si pecas y lo pasas por alto, ni lo sientes, porque eso ya es una señal de que o tú nunca en realidad recibiste a Cristo o está pasando una decadencia en tu vida que necesita mayor atención. Ujú. Sí, no. Hay una frase que alguien dijo ahorita, no recuerdo, pero él dijo lo siguiente: la lucha con el pecado es una lucha que nunca podremos ganar, pero es una lucha que nunca podremos perder porque esa no la peleamos nosotros. Esa la peleó Cristo en nuestro lugar. Eh, Me encantan los llamados que hacía Spurgeon al arrepentimiento. Las puertas de la salvación están abiertas de par en par para todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Eh, Analiza tu vida a la luz de las Escrituras y si te eres encontrado falto, ven a Cristo. Si tú hoy puedes decir, estoy bien, estoy fuerte, no te gloríes. Es por Cristo, es por el Espíritu Santo, dependemos de Él. Pero llévate en tu mente lo que la palabra nos dice, ¿no? Somos justificados por la fe y por medio de esto nosotros tenemos paz para con Dios. Recuerda, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que esto es un don de Dios, es un regalo de Dios, por lo cual Dios merece toda la gloria.